Tenemos el siguiente ejercicio del tema de dinámica circular. Nos dice en el gráfico se muestra una pequeña esfera de 1 kilogramo que desarrolla un movimiento circunferencial. Si para el instante mostrado el módulo de la tensión en la cuerda de 2 metros de longitud es 14 newton, determine la rapidez de la esfera en dicho instante, la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para resolver este ejercicio, en primer lugar vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre con respecto a la esfera, ¿sí? Como nos dan, fíjate, la masa de la esfera, entonces vertical hacia abajo, vamos a graficar la fuerza del peso, ¿sí?, de dicha esfera, que viene a ser de 10 newton. Ahora, con respecto a esta cuerda, vamos a graficar la fuerza de tensión, ¿sí? Para ello vamos a hacer, en este caso, un corte imaginario en cualquier parte de la cuerda, ¿sí? Y saliendo desde la esfera hasta encontrar el punto de corte, vamos a graficar la fuerza de tensión. En este caso, dicha fuerza de tensión viene a ser de 14 newton, ¿ya? Ahora, esta fuerza de 14 newton es la fuerza que está actuando en el eje radial o normal. En este eje radial tenemos la fuerza centrípeta, ¿ya? Pero dicha fuerza centrípeta no es una fuerza que tú tienes que dibujar, sino que es la resultante de las fuerzas que actúan, ¿sí?, en este eje. ¿Ya? Al haber una fuerza centrípeta, también hay una aceleración centrípeta. Dicha aceleración, si tú lo puedes dibujar, ¿sí? Dicha aceleración se dibuja, fíjate, entrando al centro de curvatura. Ahora, en el eje, en este caso tangencial, ¿sí?, tenemos la rapidez de la esfera y justo nos piden calcular dicha rapidez, ¿ya? Ahora, también nos dan como dato, fíjate, ¿sí?, el radio, que viene a ser de 2 metros, ¿sí? Y como nos brindan, fíjate, el ángulo que forma la vertical con la cuerda, ¿sí?, que viene a ser un ángulo de 53 grados, entonces lo que vamos a hacer es que a esta fuerza del peso lo vamos a descomponer en una componente, fíjate, ¿sí?, paralela al eje tangencial o perpendicular al eje radial, ¿sí?, y otra componente que son las componentes rectangulares de la fuerza del peso, ¿sí?, esta componente viene a ser paralela al eje radial o en este caso perpendicular al eje tangencial, ¿sí? Entonces fíjate, si a esta fuerza del peso lo hemos descompuesto en sus componentes, en este caso rectangulares, ¿sí? Ahora, para conocer el valor de dichas componentes, ¿sí?, necesitamos conocer el ángulo que forma, fíjate, ¿sí?, en este caso, esta componente con la vertical, ¿sí? Como esta componente es paralela, ¿sí?, en este caso al eje radial, entonces, fíjate, la vertical, ¿sí?, con el eje radial forman un ángulo de 53 grados. Por lo tanto, esta fuerza paralela al eje radial con la vertical tienen que formar también 53 grados, ¿sí? Ahora, esta componente viene a ser igual al producto de multiplicar 10, ¿sí?, por el coseno de 53. Esto nos da como resultado, en este caso, ¿sí?, 6 newton. Y esta componente 10 por el seno de 53. Esto nos da como resultado que esta componente viene a ser de 8 newton, ¿sí? Entonces fíjate, ahora, ¿sí?, solo es cuestión de aplicar, ¿sí?, la segunda ley de Newton, pero para dinámica circular. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice que la fuerza centrípeta, ¿sí?, es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿ya? La fuerza centrípeta, como te dije, no es una fuerza que tú tienes que dibujar en el eje radial, sino que es la resultante de las fuerzas que actúan en dicho eje, ¿sí? Entonces, esta fuerza centrípeta se calcula como la sumatoria de fuerzas, fíjate, que ingresan, ¿sí?, al centro de curvatura menos las fuerzas que salen del centro de curvatura. La única fuerza que ingresa, fíjate, es la fuerza de 14 newton, ¿sí?, menos la fuerza que sale del centro de curvatura, que viene a ser la componente del peso de la esfera, que viene a ser la fuerza de 6 newton. Esto va a ser igual a la masa de la esfera, 1 kilogramo. Ahora, con respecto a la aceleración centrípeta, se calcula como la rapidez tangencial al cuadrado dividido entre el radio, ¿sí? Como solo te piden calcular la rapidez, hace referencia a la rapidez tangencial, a menos que te digan que es una rapidez angular, que ahí sí es diferente, ¿sí? Entonces, fíjate, el radio viene a ser 2, 14 menos 6, fíjate, te da 8, ¿sí? El 2 va a pasar a multiplicar y obtenemos 16, igual a la rapidez tangencial al cuadrado, ¿sí? Este cuadrado pasa como raíz cuadrada, ¿sí?, y obtenemos que la rapidez, ¿sí?, de dicha esfera en este instante viene a ser igual a 4 metros por segundo.